Franco. Una biografía de Paul Preston es una exploración completa y perspicaz de la vida y carrera política de Francisco Franco, el líder militar español que gobernó España como dictador desde 1939 hasta su muerte en 1975. Paul Preston, un renombrado historiador británico y experto en historia española, ofrece una narrativa detallada sobre el ascenso de Franco al poder, su gobierno en España y el legado perdurable que dejó atrás. Esta biografía se distingue por su profundidad en la investigación, su perspectiva crítica y su capacidad para explicar las complejidades de la personalidad y las políticas de Franco. Primeros años y carrera militar. Nacido en 1892 en la pequeña ciudad gallega de Ferrol, Francisco Franco fue hijo de un oficial naval. Su vida temprana estuvo marcada por la cultura militar de España, que en esa época era de gran influencia. La carrera militar de Franco comenzó cuando ingresó a la Academia de Infantería a la edad de 14 años. Rápidamente ascendió en los rangos debido en gran parte a su reputación por su disciplina, determinación y un temprano interés en la estrategia militar. A los 33 años, se convirtió en el general más joven de la historia de España, un puesto que resultó crucial en su ascenso al poder. La carrera tan temprana de Franco estuvo marcada por su servicio en las guerras coloniales españolas, particularmente en Marruecos. Sus experiencias durante la Guerra del Rif 1920-1927 fueron fundamentales para moldear sus puntos de vista políticos y militares. Franco se hizo conocido por su implacabilidad y destreza táctica, así como por su creencia en la necesidad de la intervención militar para mantener el orden y la estabilidad. Este periodo también consolidó los lazos de Franco con el establecimiento militar conservador de España, que más tarde sería una fuente clave de apoyo durante su ascenso al poder. La Guerra Civil Española. El punto de inflexión en la vida de Franco llegó con el estallido de la Guerra Civil Española en 1936. España se encontraba sumida en un caos político y social, con profundas divisiones entre los republicanos de izquierda y los nacionalistas de derecha. La Segunda República Española, establecida en 1931, enfrentaba crecientes desafíos internos, incluidos problemas económicos, un auge del extremismo político y una clase trabajadora cada vez más radicalizada. El levantamiento militar contra el gobierno republicano fue liderado por un grupo de generales, entre ellos Franco, que aprovechó la inestabilidad para buscar restaurar un régimen conservador y autoritario. El papel de Franco en la guerra civil fue crucial. Inicialmente fue designado para liderar la rebelión militar en el Marruecos español. Sin embargo, a medida que la guerra avanzaba, Franco emergió como el líder de las fuerzas nacionalistas. Su estrategia militar, combinada con el apoyo significativo de la Italia fascista y la Alemania nazi, permitió a los nacionalistas conseguir la victoria. La guerra culminó en 1939 con la derrota de los republicanos y el establecimiento de la dictadura de Franco. El régimen de Franco, 1939-1975. El gobierno de Franco sobre España se caracterizó por el autoritarismo, el nacionalismo y el conservadurismo. Una vez en el poder, Franco se dedicó a consolidar su autoridad suprimiendo la oposición política, limitando la autonomía regional y eliminando los movimientos de izquierda. Implementó una estricta censura, silenciando la disidencia y estableciendo un Estado altamente centralizado, influenciado en gran medida por el catolicismo. El régimen de Franco también estuvo marcado por la creación de un culto a la personalidad, con el líder retratado como el Salvador de España, que había restaurado el orden y derrotado al comunismo y al anarquismo. Económicamente, los primeros años del régimen de Franco estuvieron marcados por la autarquía, una política de autosuficiencia económica que buscaba proteger a España de influencias extranjeras. Esta política fue en gran medida ineficaz, lo que condujo a una pobreza generalizada y a un estancamiento económico. En la década de 1950, Franco comenzó a inclinarse hacia un modelo económico más orientado al mercado, abriendo la economía española a la inversión extranjera y promoviendo la industrialización. Este periodo de crecimiento económico, conocido como el Milagro Español, ayudó a modernizar España, aunque no resolvió las tensiones sociales subyacentes. El régimen de Franco también buscó mantener los valores tradicionales españoles, particularmente el catolicismo.
La Iglesia Católica fue una aliada clave de la dictadura de Franco di fe, y el régimen aprobó leyes que reforzaron la influencia de la Iglesia sobre la educación, el matrimonio y la vida familiar. El propio Franco se presentó como un defensor del catolicismo, utilizando la religión como una herramienta para justificar su gobierno y mantener el control sobre la población española. Uno de los aspectos más controvertidos del régimen de Franco fue su trato hacia las culturas regionales de España. Los vascos, catalanes y gallegos habían luchado durante mucho tiempo por su autonomía, y bajo Franco sus lenguas y prácticas culturales fueron suprimidas. El País Vasco, en particular, fue escenario de una represión violenta, ya que Franco buscó sofocar los sentimientos nacionalistas. Este enfoque autoritario hacia el regionalismo creó profundas divisiones dentro de España, que perduraron mucho después de la muerte de Franco. Relaciones internacionales. La política exterior de Franco estuvo marcada por su deseo de asegurar la independencia de España y mantener su aislamiento de los asuntos internacionales. Inicialmente, Franco buscó alinearse con la Alemania nazi y la Italia fascista, esperando obtener su apoyo en la Guerra Civil Española. Sin embargo, tras la derrota de las potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial, España quedó diplomáticamente aislada. Las Naciones Unidas no reconocieron el régimen de Franco y España enfrentó la condena internacional por sus políticas autoritarias. En la década de 1950, sin embargo, las relaciones de Franco con Estados Unidos y otras potencias occidentales mejoraron. La Guerra Fría le ofreció a Franco una oportunidad para posicionar a España como un aliado clave en la lucha contra el comunismo. En 1953, España firmó un pacto con Estados Unidos permitiendo el establecimiento de bases militares estadounidenses en suelo español a cambio de ayuda económica. Esto marcó el comienzo de una política exterior más pragmática, ya que Franco buscaba modernizar la economía de España y obtener legitimidad internacional. Franco también navegó relaciones complejas con las potencias coloniales europeas, particularmente en el norte de África, donde España mantenía algunas colonias. Fue capaz de mantener un grado de influencia española en la región, aunque su incapacidad para modernizar completamente las estructuras militares y económicas de España limitó su éxito en el escenario internacional. El legado de Franco. La muerte de Franco en 1975 marcó el fin de casi 4 décadas de gobierno autoritario. Su fallecimiento dio lugar a la transición hacia la democracia en España, que culminó con el establecimiento de una monarquía constitucional bajo el rey Juan Carlos I. Aunque la transición a la democracia fue en su mayoría pacífica, el legado del franquismo siguió moldeando la sociedad y la política española durante muchos años. El régimen de Franco dejó profundas cicatrices en España. El país siguió profundamente dividido sobre el legado de la dictadura, con muchas familias todavía de luto por la pérdida de seres queridos durante la Guerra Civil y la represión posterior. El pacto de silencio que surgió tras la muerte de Franco impidió una plena reconciliación con el pasado de España, y no fue hasta la década de 2000 que se iniciaron esfuerzos para abordar el legado de la Guerra Civil y la dictadura de Franco. En 2007, el gobierno español aprobó la Ley de Memoria Histórica, que buscaba reconocer a las víctimas del régimen de Franco y promover la reconciliación histórica. La biografía de Paul Preston sobre Franco arroja luz sobre las complejidades de su gobierno y el contexto más amplio de la historia española. Explora no solo el ascenso de Franco al poder y sus políticas, sino también su psicología personal y motivaciones. Preston ofrece una perspectiva matizada y equilibrada sobre Franco, reconociendo las fortalezas y debilidades de su liderazgo, al mismo tiempo que critica la naturaleza autoritaria de su régimen. Esta biografía es un recurso esencial para cualquiera que busque comprender la historia de España en el siglo XX y el impacto duradero de la dictadura de Franco.